Hay recuerdos que no regresan porque eran buenos, regresan porque duelen bonito. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque mucha gente cree que extrañar algo automáticamente significa que debería volver, que si una persona sigue apareciendo en tu mente, debe ser por algo, que si ciertos recuerdos todavía te mueven, quizá cometiste un error al irte, que si hay nostalgia, tal vez todavía hay amor. Pero cuidado, porque la nostalgia no siempre te muestra la verdad. Muchas veces te muestra una versión editada emocionalmente de la verdad, y eso es peligrosísimo, porque cuando estás vulnerable, cuando te sientes solo, cuando extrañas conexión, la mente hace algo muy particular. Selecciona, no recuerda todo, recuerda fragmentos, momentos específicos, risas, conversaciones, la sensación de cercanía, aquella noche, aquella canción, aquella versión de ti, y poco a poco construye una historia emocional muy distinta a la realidad completa, porque casi nunca extrañas la relación entera. Extrañas momentos, sensaciones, versiones idealizadas, y esa diferencia puede hacerte volver exactamente al lugar que antes te rompió, porque la nostalgia tiene algo profundamente engañoso. No duele como una advertencia, duele como ternura, como melancolía, como una especie de tristeza dulce, y justo por eso baja tus defensas, porque no se siente como peligro, se siente como amor, pero no siempre lo es. A veces es abstinencia emocional, a veces es soledad buscando familiaridad, a veces es tu sistema nervioso extrañando algo conocido, aunque fuera dañino. Y eso cuesta muchísimo entender, porque si algo te hizo sufrir, ¿por qué lo extrañas? Esa pregunta confunde a muchísimas personas, porque creen que extrañar valida el vínculo, pero no necesariamente. El cerebro no extraña solo lo bueno, extraña lo familiar. Y lo familiar, aunque duela, da sensación de seguridad, porque ya lo conoces. Ya sabes cómo se siente. Ya sabes qué esperar, incluso si lo que esperas te lastima. Y eso explica algo brutal. ¿Por qué personas vuelven a relaciones que racionalmente saben que no les hacían bien? ¿Por qué desbloquean a alguien a las 11 de la noche? ¿Por qué releen conversaciones viejas? Porque una canción puede hacerte cuestionar decisiones que costaron meses construir. Porque no siempre estás extrañando a la persona. A veces estás extrañando regulación emocional conocida, rutina, identidad, compañía, la sensación de tener a alguien. Y ahí es donde esto se vuelve peligrosamente confuso. Porque la nostalgia mezcla demasiadas cosas. No extrañas solo a quién era el otro. A veces extrañas quién eras tú, la versión de ti que esperaba, que se ilusionaba, que tenía un futuro imaginado, que sentía intensidad. Y perder eso también duele, muchísimo. Porque no solo terminas un vínculo, a veces termina una narrativa entera, una historia que habías empezado a vivir emocionalmente, planes, escenarios, posibilidades, la idea de algún día. Y cuando todo eso desaparece, la mente intenta recuperar coherencia. Y una de sus estrategias favoritas es idealizar, editar, suavizar, quitar bordes incómodos, recordar selectivamente, porque recordar todo con total precisión haría más fácil sostener la distancia. Pero la mente, cuando está vulnerable, no siempre busca verdad. Busca alivio, y la nostalgia ofrece alivio rápido. Te deja visitar mentalmente una versión más amable del pasado, aunque no sea completa. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Extrañas realmente a esa persona o extrañas cómo te hace sentir recordar solo ciertas partes? Porque no es lo mismo. No es lo mismo extrañar reciprocidad que extrañar intensidad. No es lo mismo extrañar conexión sana que extrañar activación emocional. No es lo mismo extrañar amor que extrañar familiaridad. Y si nunca distingues eso, puedes llamar destino a lo que en realidad es idealización. Y eso sí destruye muchísima paz, porque idealizar hace algo muy específico. Convierte recuerdos parciales en evidencia emocional. Si lo extraño tanto, debe significar algo. No necesariamente. A veces significa que eres humano, que estás solo, que estás cansado, que extrañas cercanía, que tu sistema nervioso busca algo conocido. Eso no significa automáticamente que debas volver. Y aquí aparece una verdad difícil. Sentir ganas de regresar
no siempre significa que regresar sea correcto, porque emoción no siempre equivale a dirección. A veces una emoción solo señala necesidad no atendida, y si interpretas toda nostalgia como brújula, puedes terminar regresando no al amor, sino al patrón, y eso es devastador, porque vuelves creyendo que esta vez será distinto, pero muchas veces no vuelves con claridad, vuelves con hambre emocional, y el hambre idealiza muchísimo. Cuando tienes hambre, cualquier cosa parece mejor. Emocionalmente pasa igual. Cuando te falta conexión, la memoria embellece. Cuando te duele la soledad, el pasado parece más cálido. Cuando te sientes incierto, lo conocido parece refugio. Y ahí es donde se comete el error. No volver. Volver desde idealización. Porque una cosa es reconciliarte con verdad, claridad y transformación real. Y otra, completamente distinta, es correr hacia una versión editada del pasado porque el presente duele. Y si no distingues eso, puedes convertir nostalgia en una trampa emocional elegantísima, porque no llega gritándote, llega susurrando. Tal vez esta vez, quizá exageraste, también hubo cosas bonitas. Y si todavía, y esa última, esa destruye muchísima gente, porque el y si todavía puede mantenerte atrapado durante años, esperando una versión del pasado que solo existe intacta en tu memoria. Y eso duele más de lo que parece, porque mientras miras atrás idealizando, dejas de habitar completamente el presente. Y casi siempre, cuando alguien quiere volver por nostalgia, hay una pregunta mucho más profunda escondida debajo. No, ¿lo extraño? Sino, ¿qué parte de mí se siente tan vacía hoy que el pasado empieza a parecer refugio? Y esa pregunta, si te la haces de verdad, sin intentar responder demasiado rápido, puede incomodarte muchísimo, porque obliga a mirar el presente. Y casi siempre, cuando la nostalgia se vuelve intensa, no habla solo del pasado, habla de la hora, de cómo te sientes hoy, de lo que te falta hoy, de lo que no estás atendiendo hoy. Porque la nostalgia rara vez aparece en su forma más poderosa cuando estás profundamente en paz. Aparece cuando hay vulnerabilidad, cuando te sientes solo, cuando algo no salió como esperabas, cuando el presente se siente incierto, cuando tu autoestima está más baja, cuando extrañas conexión. Y ahí, el pasado empieza a brillar raro, más cálido, más amable, más hermoso de lo que realmente fue. Y eso no significa que estés inventando recuerdos. Significa que tu estado emocional actual está editando el acceso a esos recuerdos. Porque la memoria no funciona como una cámara. No reproduce hechos neutrales. Reconstruye, interpreta, selecciona. Y eso cambia muchísimo. Porque muchas personas creen que si recuerdan algo con intensidad, debe ser objetivamente importante. No necesariamente. A veces solo estás emocionalmente vulnerable. Y cuando vulnerabilidad más nostalgia se mezclan, la idealización hace fiesta, porque tu mente no te muestra las discusiones completas. No te muestra ese agotamiento emocional cotidiano. No te muestra las veces que lloraste sintiéndote solo dentro del vínculo. No te muestra con la misma fuerza la ansiedad, la ambigüedad, la frustración. Te muestra highlights emocionales, los momentos cinematográficos, los instantes que sostienen la narrativa. Y claro, así cualquiera quiere volver. Porque nadie extraña la película completa. Extraña escenas, y eso es clave entenderlo, porque una escena no es una relación. Un recuerdo bonito no es evidencia de compatibilidad. Una conversación especial no borra patrones completos. Pero cuando estás vulnerable, la emoción puede sentirse más convincente que la realidad. Y ahí aparece algo brutal. Confundes alivio imaginado con verdad emocional. Piensas, si tan solo volviera, me sentiría mejor. Tal vez sí, por unos días, porque lo familiar regula rápido, pero regulación rápida no significa transformación. Y esa diferencia destruye muchísima gente, porque volver a algo conocido puede bajar ansiedad temporalmente, como cualquier alivio inmediato, pero si la estructura sigue intacta, la misma dinámica reaparece, y eso es devastador, porque no solo duele el patrón, duele la esperanza rota por segunda vez, porque la segunda vez no solo se rompe el vínculo, se rompe la fantasía de redención, la idea de ahora sí. Y
ahí el golpe puede ser muchísimo peor. Por eso, esta conversación no es sobre demonizar volver, es sobre entender desde dónde quieres volver. Porque no es lo mismo volver desde conciencia que volver desde vacío. No es lo mismo volver porque hubo cambios reales, que volver porque hoy te sientes emocionalmente frágil. No es lo mismo reconciliación que abstinencia disfrazada de destino. Y sí, eso cambia todo, porque mucha gente no quiere volver con una persona, quiere dejar de sentirse como se siente hoy. Y esa diferencia es gigantesca, porque entonces el ex no es el verdadero tema. El verdadero tema es el dolor actual, la soledad actual, la desconexión actual, la ansiedad actual. Y usar el pasado para anestesiar el presente casi siempre sale caro, porque el problema original sigue intacto. Y aquí aparece una pregunta brutalmente honesta. Si hoy te sintieras profundamente conectado, estable y en paz, ¿seguirías queriendo volver? Detente ahí, porque esa pregunta separa muchísimo. Si la respuesta cambia según cómo te sientes hoy, entonces probablemente no estás siguiendo verdad emocional. Estás siguiendo necesidad emocional. Y necesidad idealiza muchísimo. Porque cuando algo duele ahora, el cerebro busca refugio donde sea, aunque sea en lugares que antes lo lastimaron. Porque el sistema nervioso no siempre busca lo sano. Primero busca lo conocido. Y si nunca entiendes eso, vas a llamar intuición a lo que a veces solo es ansiedad buscando familiaridad. Y ahí es donde esto se vuelve todavía más delicado. Porque una de las cosas más peligrosas de la nostalgia es que te hace desconfiar de tu propia memoria completa. Empiezas a preguntarte cosas como, ¿y si exageré? ¿Y si no era para tanto? ¿Y si yo también tuve demasiada culpa? ¿Y si realmente sí podía funcionar? Y cuidado, porque la autorreflexión sana es valiosa, pero la idealización disfrazada de autorreflexión puede meterte otra vez en el mismo incendio, porque una cosa es revisar con honestidad, y otra muy distinta es reescribir la historia solo porque hoy extrañas alivio. Y esa línea es peligrosamente delgada, porque cuando duele el presente, el pasado empieza a parecer más razonable, más negociable, más recuperable. Y entonces empiezas a minimizar cosas que antes te rompían. Silencios, inconsistencias, desgaste, ansiedad, falta de claridad, dinámicas que te dejaban drenado. Todo eso empieza a verse menos grave, no porque haya cambiado, porque hoy tu necesidad cambió la perspectiva. Y eso pasa muchísimo, porque el cerebro tiene algo muy curioso. No siempre recuerda el dolor emocional sostenido con la misma intensidad que recuerda picos emocionales. Por eso alguien puede decir, sé que la pasé mal, pero no sé por qué lo extraño tanto. Exactamente por eso, porque el cuerpo recuerda sensaciones, la mente recuerda escenas, y la idealización une ambas de forma muy convincente. Pero aquí hay algo brutalmente honesto. Extrañar no corrige incompatibilidades. Pensar mucho en alguien no crea madurez emocional en esa persona. Sentir nostalgia no repara patrones. Y sí, eso rompe fantasías. Porque hay algo profundamente seductor en pensar que esta vez sí, que quizá ahora ya aprendieron, que tal vez ambos cambiaron, que quizá el tiempo hizo lo suyo. Y ojo, a veces las personas sí cambian, claro que sí, pero esa no puede ser una fantasía asumida. Tiene que ser una realidad observable, porque si no, lo que estás amando no es una persona actual, es una versión hipotética. Y enamorarte de potencial es una de las trampas emocionales más caras que existen, porque el potencial no te abraza, el potencial no sostiene coherencia, el potencial no construye vínculo. El potencial solo alimenta espera. Y muchísima gente ha desperdiciado años esperando una versión posible de alguien mientras ignoraba la versión real. Y eso duele muchísimo. Porque no solo pierdes tiempo, pierdes presencia, pierdes energía, pierdes confianza en ti. Porque cada vez que ignoras evidencia real para sostener fantasía, algo dentro de ti se fractura. Tu intuición observa, tu cuerpo registra, tu sistema sabe. Y cuando lo callas una y otra vez, aparece esa sensación rara de desconexión contigo, como si ya no supieras si confiar en lo que sientes. Y ahí aparece otro problema. Empiezas a romantizar la confusión, como si amor profundo necesariamente implicara incertidumbre, como si fuera fácil no fuera real.
como si la intensidad justificara el caos. Y no, eso es una narrativa peligrosísima, porque entonces cualquier dinámica emocionalmente agotadora puede parecer especial, solo porque te mueve mucho, pero intensidad no siempre significa profundidad. A veces significa activación, ansiedad, apego, trauma reconociendo patrones familiares. Y si nunca cuestionas eso, puedes pasar años persiguiendo experiencias emocionalmente intensas, creyendo que eso es amor verdadero, cuando muchas veces solo es desregulación conocida. Y aquí quiero que pienses algo con muchísima honestidad. Cuando recuerdas a esa persona, ¿recuerdas paz o recuerdas intensidad? Porque esa respuesta dice muchísimo. ¿Recuerdas tranquilidad, coherencia, seguridad emocional o recuerdas adrenalina? Espera, ansiedad, picos emocionales, euforia cuando aparecía, vacío cuando desaparecía, porque esas experiencias se sienten potentísimas, pero no necesariamente son amor sano. Y esa diferencia cambia vidas, porque a veces lo que llamas nostalgia, en realidad es abstinencia de intensidad emocional, y eso cambia completamente la lectura, porque entonces ya no estás extrañando bienestar, estás extrañando estimulación emocional conocida, y eso sí requiere una conversación totalmente distinta contigo. Y esa conversación contigo probablemente es mucho más incómoda que cualquier conversación con esa persona, porque ahí ya no estás preguntando qué pasó entre ustedes, estás preguntándote qué te pasa a ti con ciertos tipos de amor. Y esa pregunta sí que mueve el piso, porque obliga a mirar patrones, no solo recuerdos. ¿Por qué ciertos vínculos te enganchan tanto? ¿Por qué la ambigüedad a veces se siente magnética? ¿Por qué lo difícil parece profundo? ¿Por qué la calma a veces no activa lo mismo? Y cuando empiezas a mirar eso, aparecen respuestas que no siempre son cómodas, porque quizá no extrañas tanto a esa persona. Quizá extrañas cómo te hacía sentir la persecución emocional, la expectativa, la intensidad, la esperanza, ese estado constante de tal vez. Y sí, eso puede parecer absurdo cuando lo escuchas. ¿Cómo voy a extrañar ansiedad? Pero el sistema nervioso no piensa así. El sistema nervioso aprende asociaciones. Y si durante mucho tiempo confundiste intensidad con amor, la calma puede sentirse vacía, no porque le falte algo, porque no se parece a lo que aprendiste. Y eso explica muchísimo. Personas que salen de relaciones agotadoras y luego sienten aburrimiento con vínculos sanos. No porque el vínculo sano sea malo, porque su sistema no reconoce esa estabilidad como amor. Reconoce activación, altibajos, recompensa impredecible, espera, drama. Y si eso es lo conocido, la nostalgia no solo te lleva hacia una persona, te lleva hacia un patrón completo. Y ahí es donde esto se vuelve peligrosísimo, porque no quieres volver solo con alguien, quieres volver con una sensación, con una identidad, con una versión emocional de ti, la versión que sentía muchísimo, que esperaba muchísimo, que imaginaba muchísimo. Y perder esa intensidad a veces se interpreta como perder amor, pero no siempre es eso. A veces solo estás saliendo de una dinámica que te mantenía altamente activado, y cuando la activación baja, el silencio parece raro, como si faltara algo, pero a veces no falta amor, falta ansiedad, y esa frase cambia muchísimo, porque de pronto entiendes por qué ciertas personas te mueven tanto, no siempre porque sean extraordinarias, a veces porque activan heridas extraordinariamente bien, y eso duele admitirlo, porque rompe la narrativa romántica, porque obliga a aceptar que quizá no estabas viviendo una historia épica, sino un patrón emocional muy conocido. Y, claro, cuando la nostalgia aparece, no dice eso. No dice, hola, vengo a reactivar tus heridas. No, dice, recuerda qué bonito se sintió. Y ahí está la trampa, porque la nostalgia no miente exactamente, solo omite muchísimo. Y omitir cambia toda la historia. Porque sí, quizá hubo momentos hermosos. Claro que sí, eso no invalida nada. Pero momentos hermosos no son suficiente evidencia para construir una vida emocional segura, porque si así fuera, muchísimas relaciones destructivas parecerían justificables. No se trata de negar lo bueno, se trata de no usar lo bueno para borrar lo dañino. Y esa diferencia requiere muchísima madurez emocional, porque el corazón vulnerable selecciona,
Toma una escena bonita y construye una narrativa completa, una llamada, una risa, una conversación profunda, una despedida intensa. Y, y de pronto eh, es, todo parece más importante de lo que realmente era en contexto. Pero aquí hay una pregunta brutalmente útil. Si eliminaras por completo la nostalgia y miraras solo los hechos repetidos, ¿volverías? No el potencial, no el qué tal si, los hechos. ¿Cómo te sentías la mayor parte del tiempo? ¿En paz? ¿Elegido? ¿Seguro? ¿Visto? ¿O confundido? ¿Ansioso? ¿Esperando? ¿Intentando interpretar? Porque la respuesta real casi siempre vive ahí, no en los highlights emocionales, en el patrón repetido. Y ver eso con honestidad puede salvarte de volver no al amor, sino exactamente al lugar del que tanto trabajo te costó salir. Y ahí es donde aparece una de las partes más difíciles de todo esto, el duelo. No por la persona, por la fantasía, porque mucha gente cree que lo más doloroso de soltar a alguien es perder a ese alguien. Pero muchas veces lo que realmente destruye es perder la historia que habías construido alrededor, lo que imaginaste, lo que esperabas, lo que iba a pasar, la versión de futuro que ya habías empezado a vivir emocionalmente. Y eso duele de una forma muy particular, porque no puedes señalarlo fácilmente, no puedes explicarlo bien. Solo sientes una pérdida enorme, aunque objetivamente muchas cosas quizá nunca ocurrieron. Y sí, eso confunde muchísimo, porque piensas, ¿cómo me puede doler tanto algo que ni siquiera llegó a consolidarse? Porque emocionalmente sí existió, no como hecho, como expectativa, y el cerebro invierte muchísimo en expectativas, porque cuando imaginas repetidamente una posibilidad, tu sistema empieza a vivirla parcialmente, se apega, la anticipa, la incorpora y perder eso se siente real. Por eso muchas personas no están intentando volver con alguien. Están intentando recuperar una narrativa emocional que les daba esperanza. Y esa diferencia cambia todo. Porque entonces no estás llorando solo una persona. Estás llorando quién ibas a ser ahí. La vida que imaginaste. La versión de ti acompañada. La promesa silenciosa de que esta vez sí. Y cuando eso cae, la nostalgia entra como anestesia, porque te permite volver mentalmente a ese mundo, aunque sea por momentos, aunque no sea real completo. Y claro, eso alivia, un poco, por eso engancha, porque por un momento no estás haciendo duelo, estás visitando fantasía, y eso puede convertirse en hábito. Volver mentalmente, recordar, idealizar, escuchar esa canción, releer eso, mirar esa foto. No porque quieras sufrir, porque por un momento te reconecta con algo que parecía vivo. Y aquí viene una verdad durísima. A veces no quieres volver con la persona, quieres dejar de aceptar que eso terminó. Y eso es completamente humano, porque aceptar finales duele. Especialmente cuando no hubo claridad suficiente, cuando no hubo cierre limpio, cuando quedaron preguntas, porque la mente odia cabos sueltos. Los odia, quiere resolver, completar, entender. Y cuando no puede, fantasea, idealiza, reabre historias. No porque seas débil, porque el cerebro busca coherencia. Pero coherencia no siempre significa verdad. A veces solo significa narrativa emocional que reduce dolor temporalmente. Y eso puede mantenerte atrapado muchísimo tiempo. Porque mientras sigues emocionalmente en conversación con lo que pudo haber sido, tu presente se queda sin espacio. Y eso es devastador, porque la nostalgia no solo te conecta con el pasado, a veces te desconecta brutalmente del ahora, te vuelve menos disponible para conocer a alguien nuevo, menos presente en tu vida actual, menos abierto a construir algo real, porque una parte de ti sigue ocupada con una película interna. Y aquí aparece una pregunta durísima. ¿Estás extrañando a una persona o estás evitando hacer duelo completo? Porque si la nostalgia aparece cada vez que intentas avanzar, hay algo ahí. Porque avanzar obliga a aceptar. Aceptar que quizá no fue lo que imaginaste. Aceptar que quizá no volverá. Aceptar que, incluso si volviera, no necesariamente sería sano. Y esa aceptación duele muchísimo más que idealizar. Por eso tantas personas prefieren nostalgia. Porque la nostalgia duele bonito.
El duelo real, no. El duelo real confronta, vacía, desordena, te obliga a sentir pérdida sin adornos. Y si no estás listo para eso, volver mentalmente al pasado parece más amable, pero no te libera, solo pospone. Y posponer duelo tiene costo, muchísimo, porque lo que no elaboras se repite, con la misma persona o con otra, mismo patrón, nueva historia, y ahí está el verdadero riesgo. No volver una vez, no entender por qué quieres volver, porque si no entiendes eso, vas a seguir confundiendo nostalgia con señal, y eso puede devolverte exactamente al mismo dolor, con una estética emocional más bonita. Y ahí es donde necesitas hacer algo que casi nadie quiere hacer cuando la nostalgia pega fuerte, quedarte, no con la persona, con el duelo. Porque mientras sigas usando recuerdos como anestesia, no vas a atravesar realmente lo que duele, solo vas a administrarlo en pequeñas dosis, y eso alarga muchísimo el proceso, porque el dolor que no se atraviesa no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en impulsos nocturnos, en ganas repentinas de escribir, en pensamientos intrusivos cuando te sientes solo, en comparaciones injustas con personas nuevas, en una sensación silenciosa de que nadie será igual. Y claro que nadie será igual, porque ninguna historia se repite exactamente igual. Pero cuidado con esa frase, porque muchas veces nadie será igual no significa que nadie pueda ser mejor, solo significa que nadie activará exactamente el mismo patrón. Y si estabas enganchado a intensidad emocional, eso puede sentirse como pérdida, pero no siempre lo es. A veces es precisamente el inicio de algo más sano. Y aquí aparece una verdad muy incómoda. El duelo no solo duele por lo que perdiste, duele porque te obliga a quedarte contigo, sin distracción emocional. Y eso, para muchísima gente, es brutal, porque mientras estabas ocupado recordando, idealizando o deseando volver, había algo importante ocurriendo. No estabas completamente contigo. Y cuando todo ese ruido baja, aparece silencio. Y en ese silencio te encuentras tu soledad, tus vacíos, tus inseguridades, tus necesidades no atendidas. Y sí, eso puede ser muchísimo más incómodo que extrañar a alguien, porque extrañar te mantiene orientado hacia afuera. Sentir tu propio vacío te obliga a mirar adentro. Y ahí muchas personas recaen, no porque realmente quieran a la persona, porque no soportan lo que aparece cuando dejan de pensar en ella. Esa diferencia es brutal, porque cambia toda la lectura. Ya no es, no puedo superarlo porque era especial. A veces es, no puedo soltar porque no sé qué hacer conmigo sin esta historia. Y eso sí que incomoda, porque entonces el problema no es romántico, es existencial. Tiene que ver con identidad, con regulación emocional, con vacío interno. Y ahí aparece una pregunta muy honesta. ¿Quién eres cuando ya no estás esperando? Porque si llevabas mucho tiempo emocionalmente orientado hacia esa historia, soltar deja un hueco real, tiempo mental, energía, rituales emocionales, pensamientos repetidos. Todo eso ocupaba espacio. Ahora ya no. Y ese espacio puede sentirse aterrador, porque ahora toca llenarlo con vida real, con presente, con ti. Y eso requiere responsabilidad emocional, porque es mucho más fácil mirar atrás que construir adelante cuando todavía duele. Pero aquí hay algo importante. El duelo bien atravesado no solo te quita algo, te devuelve cosas, presencia, energía, claridad, capacidad de ver con menos distorsión. Pero para llegar ahí, tienes que dejar de negociar con la fantasía. Y eso implica tolerar momentos incómodos, días raros, vacíos, impulsos, recuerdos intensos, sin interpretar automáticamente todo eso como señal de que deberías volver. Porque sentir dolor no significa equivocación, significa proceso. Y esa diferencia cambia muchísimo, porque mucha gente siente tristeza y concluye, entonces todavía debería estar ahí. No, la tristeza solo confirma apego, pérdida, inversión emocional, no necesariamente compatibilidad, no necesariamente destino. Y entender eso libera muchísimo, porque entonces dejas de usar emociones momentáneas como instrucciones permanentes. Empiezas a observarlas, a sostenerlas, a atravesarlas. Y ahí, poco a poco, cambia algo.
la nostalgia pierde poder. No porque olvides, porque integras. Y cuando integras, ya no necesitas volver mentalmente una y otra vez para entender. Ya sabes, ya viste, ya aceptaste. Y desde ahí, el pasado deja de llamarte con tanta fuerza. No porque nunca haya significado nada, porque ya no necesitas usarlo para escapar del presente. Y cuando dejas de usar el pasado para escapar del presente, pasa algo muy interesante. Empiezas a recordar distinto, no porque borres lo bonito, porque dejas de necesitar que lo bonito sostenga una fantasía. Y eso cambia completamente la memoria, porque mientras idealizas, recuerdas como alguien con hambre emocional, seleccionando, embelleciendo, protegiendo la historia. Pero cuando empiezas a sanar, la memoria se vuelve más completa, más honesta, más equilibrada. Empiezas a recordar no solo aquella conversación hermosa, también cómo te sentías después. No solo los momentos de conexión, también la ansiedad. No solo la intensidad, también el desgaste. Y eso no es volverte amargo, es recuperar perspectiva. Porque sanar no significa demonizar a nadie, ni fingir que nunca hubo nada valioso. Significa dejar de editar la historia para que encaje con tu necesidad actual. Y eso requiere muchísima madurez emocional, porque hay una diferencia enorme entre honrar un recuerdo y construir una prisión con él. Y muchísima gente vive ahí, no en el pasado real, en una versión emocionalmente curada del pasado. Y desde ahí comparan todo. Personas nuevas, momentos nuevos, sensaciones nuevas, todo pierde. Porque estás comparando realidad imperfecta con memoria editada. Y esa competencia siempre es injusta, porque ningún presente real puede ganarle a una fantasía cuidadosamente filtrada. Y ahí aparece otro daño silencioso de la nostalgia idealizada. Te roba apertura, te roba curiosidad, te roba capacidad de vincularte con lo nuevo, porque sigues emocionalmente comprometido con algo que ya no existe como lo recuerdas. Y eso te congela, no necesariamente de forma obvia. A veces sales, hablas con gente, intentas, pero una parte de ti sigue comparando. Con esa persona sentía más. Claro, porque probablemente con esa persona sentías más activación, más incertidumbre, más expectativa. Eso no significa automáticamente más amor. Y esa diferencia cambia muchísimo. Porque si sigues usando intensidad como estándar, lo estable siempre parecerá menos. Y eso puede sabotear vínculos profundamente sanos. Porque confundes paz con falta de química, claridad con aburrimiento, seguridad con ausencia de pasión. Y no, eso es una distorsión aprendida, muy común, pero peligrosísima, porque te hace perseguir experiencias emocionalmente explosivas, aunque te rompan, solo porque se sienten familiares. Y aquí hay una pregunta muy importante. Si eliminaras toda la intensidad, ¿qué quedaba realmente entre ustedes? No la expectativa, no el drama, no el qué tal si, la estructura real. ¿Cómo se trataban? ¿Qué tan seguros se sentían? ¿Qué tan claro era el vínculo? ¿Qué tan sostenible era eso? Porque ahí está la verdad que la nostalgia intenta suavizar. Y verla duele, porque rompe hechizos emocionales, pero también libera, porque te devuelve criterio. Y recuperar criterio después de idealización es recuperar poder, porque ya no reaccionas solo a recuerdos, empiezas a contextualizarlos, y eso cambia decisiones enteras, porque ahora entiendes algo brutal. No todo lo que fue intenso merece repetirse, no todo lo que extrañas te hace bien, no todo lo familiar es hogar, y esa última toca profundo, porque muchísima gente llama hogar a lo conocido, aunque haya dolido. Pero hogar no debería ser solo lo que reconoces. Debería ser también donde puedes respirar. Y esa diferencia cambia completamente cómo eliges vínculos, porque dejas de preguntarte solo, ¿lo extraño? Empiezas a preguntarte, ¿ahí podía vivir en paz? Y esa pregunta destruye muchísima idealización. Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta de verdad, sin maquillaje emocional, sin dejar que la nostalgia responda por ti, algo cambia profundamente. Empiezas a elegir con más conciencia y menos hambre. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque muchas decisiones emocionales no se toman desde claridad, se toman desde carencia, desde soledad
desde miedo. Desde ese momento exacto donde el silencio pesa demasiado y cualquier recuerdo cálido parece una solución, pero una decisión tomada desde hambre emocional rara vez ve con precisión. Porque cuando tienes hambre, no eliges necesariamente lo que te nutre, eliges lo que te promete alivio rápido. Y emocionalmente eso es peligrosísimo, porque ahí vuelves a escribir, vuelves a desbloquear, vuelves a abrir una puerta que costó muchísimo cerrar, no porque realmente haya una base nueva, porque hoy duele el presente. Y eso cambia completamente la lectura, porque ya no estás eligiendo desde amor consciente, estás reaccionando desde incomodidad. Y reacción no es dirección. Quédate con eso, porque muchísima gente destruye procesos enteros por no distinguir una emoción intensa de una decisión coherente. Y sí, hay noches donde volver parece lo más lógico, donde el recuerdo se siente tan real, tan cálido, tan convincente, que parece absurdo no hacer algo. Pero cuidado, porque las emociones nocturnas, la soledad, la vulnerabilidad y la nostalgia juntas son pésimas consejeras. No porque mientan completamente, porque hablan desde necesidad, no desde perspectiva. Y esa diferencia importa muchísimo, porque lo que hoy parece te extraño, mañana, con claridad, puede sentirse como gracias a Dios no escribí. Y eso pasa más de lo que la gente admite, porque hay impulsos que parecen verdad absoluta en un momento, y horas después revelan que eran ansiedad con buena narrativa. Y aquí aparece algo muy importante. Sanar no es dejar de sentir nostalgia, es dejar de obedecerla automáticamente. Porque nostalgia vas a sentir. Claro que sí. Hay personas que marcaron etapas completas. Hay recuerdos que sí importaron. Hay historias que sí dejaron huella. Negar eso sería absurdo. Pero sentir algo no significa actuar en consecuencia. Esa es madurez emocional. No reprimir, no dramatizar, observar, preguntarte, ¿qué está pasando conmigo hoy? Porque muchas veces el impulso de volver no habla del pasado, habla del presente, de una pelea contigo, de una etapa difícil, de autoestima baja, de desconexión, de aburrimiento existencial. Y usar una persona del pasado como medicina para el presente casi siempre sale caro, porque la medicina no era esa persona. La necesidad era otra. Y aquí está una verdad incómoda. A veces no quieres volver con alguien, quieres dejar de sentirte como te sientes ahora. Y esa diferencia puede salvarte de errores enormes. Porque si el verdadero problema es tu presente, volver al pasado no lo resuelve, solo lo distrae, por un rato, y luego, todo vuelve. A veces peor, porque ahora además cargas con una recaída emocional, con culpa, con confusión renovada, con heridas reabiertas. Y eso es brutal. Por eso aquí aparece una responsabilidad muy adulta. No preguntarte solo, ¿qué siento? Sino, ¿es de dónde estoy sintiendo esto? ¿Desde paz? ¿O desde vacío? ¿Desde claridad? ¿O desde soledad? ¿Desde verdad? ¿O desde hambre emocional? Porque esa pregunta cambia decisiones enteras. Y cuando empiezas a responderla con honestidad, algo se fortalece. Tu capacidad de elegirte incluso cuando extrañas. Y eso sí es transformación real. Porque cualquiera puede elegirse cuando no siente nada. El verdadero cambio ocurre cuando sientes muchísimo y aún así no te traicionas. Y ahí, exactamente ahí, es donde de verdad cambia la historia. No cuando dejas de extrañar, no cuando desaparecen todos los recuerdos, no cuando una canción deja de moverte. Eso no define sanación. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de interpretar toda emoción como una instrucción, porque durante mucho tiempo quizá hiciste exactamente eso. Sentías nostalgia y asumías que significaba algo. Sentías vacío y pensabas en volver. Sentías soledad y confundías eso con amor pendiente. Pero ahora algo cambia. Empiezas a entender que sentir no siempre significa actuar. Y esa diferencia es libertad emocional. Porque ya no estás a merced de cada impulso. Ya no entregas decisiones importantes a emociones momentáneas. Empiezas a observar con más profundidad. Sí, extraño. Sí, me movió. Sí, dolió. Pero eso no automáticamente significa, debo regresar. Y eso es enorme, porque por fin dejas de reaccionar desde idealización.
empiezas a responder desde verdad. Y la verdad, aunque a veces sea menos romántica, protege muchísimo más. Porque quizá sí hubo amor, quizá sí hubo momentos reales, quizá sí existieron cosas hermosas. Claro que sí. No hace falta convertir la historia en desastre para poder soltarla. Eso también es madurez. Entender que algo pudo tener belleza y aún así no ser saludable para ti. Que algo pudo importar y aún así no ser sostenible. Que algo pudo marcarte y aún así no ser hogar. Y esa última toca profundo. Porque muchísima gente confunde intensidad con hogar. Pero hogar no debería ser el lugar donde sobrevives emocionalmente. Hogar debería ser el lugar donde puedes bajar la guardia, respirar, descansar, sentirte seguro. No el lugar donde constantemente interpretas señales, sobrevives a silencios o negocias con ansiedad. Y cuando entiendes eso, la nostalgia pierde parte de su hechizo, porque ya no la escuchas como si fuera verdad absoluta. La escuchas como una emoción con contexto, y eso cambia decisiones enteras, porque quizá el verdadero error nunca fue extrañar. El error fue creer que extrañar era suficiente razón para volver. Quédate con eso, porque muchísima gente destruye paz duramente construida por confundir una emoción temporal con dirección profunda. Y sí, habrá momentos donde el pasado se vea hermoso, porque la memoria humana hace eso, selecciona, suaviza, embellece, especialmente cuando el presente duele. Pero tu trabajo emocional no es obedecer cada recuerdo bonito, es contextualizarlo. Preguntarte, ¿estoy recordando la historia completa o solo la parte que hoy me da alivio? Porque esa pregunta puede salvarte. De mensajes impulsivos, de recaídas emocionales, de reabrir heridas que apenas estaban cerrando, de volver no con amor, sino con hambre emocional. Y eso sí cambia vidas, porque empiezas a construir una relación distinta contigo, una donde puedes sentir nostalgia sin abandonarte, una donde puedes recordar sin idealizar, una donde puedes honrar lo vivido, sin convertirlo en destino. Y eso es profundamente poderoso, porque ya no dependes del pasado para sentir conexión, empiezas a construir presencia en el ahora. Y desde ahí aparece algo que durante mucho tiempo quizá parecía imposible. Paz, no porque olvidaste, porque integraste, porque dejaste de pelear con el recuerdo y también dejaste de obedecerlo. Y eso es completamente distinto, porque nostalgia no es señal automática de regreso. A veces es simplemente evidencia de que algo fue importante y que ahora te toca honrarlo, sin repetirlo. Y si algo de todo esto resonó contigo, la próxima vez que el pasado se vea demasiado hermoso, detente, respira y hazte una pregunta brutalmente honesta. ¿Extraño lo que realmente fue o extraño la versión que mi necesidad actual está construyendo? Solo esa pregunta puede evitar errores enormes. Y si conoces a alguien atrapado entre recuerdos bonitos y decisiones peligrosas, compártelo, no como contenido, como claridad, porque hay personas que están a un mensaje de volver no al amor, sino exactamente al lugar del que tanto trabajo les costó salir. Y quizá hoy sea el día en que por fin lo vean completo.